Hola, para esta nueva clase vamos a comenzar contando una anécdota personal que me ocurrió hace un par de días. Antes de la cuarentena, esto había ido al banco, eh, tenía que sacar plata y pasó que hago la fila, una vez que puedo ingresar había bastante gente en ese horario, intento poner la tarjeta de débito y no entraba en la ranura del banco. Entonces, en el cajero automático no la podía hacer ingresar. Me fijo los otros cajeros para cambiarme a otro, estaban todos ocupados. Espero un poquito y en una de esas se me da por mirar el agujero, la ranura donde se ingresa la tarjeta. Y no entraba porque efectivamente había otra tarjeta cargada. No me di cuenta que en la pantalla había un proceso iniciado. Entonces cancelo ese proceso para poder retirar la tarjeta. Cuando retiro la tarjeta, bueno, me fijo a ver de quién es y veo que dice Graciela Gómez. Entonces, bueno, intento devolverla, salgo afuera y empiezo a llamar Graciela Gómez, Graciela Gómez. La gente empieza a pasar la voz. Les digo, acá se olvidó una tarjeta a nombre de Graciela Gómez. Le preguntan los que están atrás y escucho una señora del fondo que grita, ¡ay, es mía, es mía! Bueno, vine a buscarla, se la pude devolver y gracias a Dios fue todo bien y pude realizar el pedido habiendo hecho una buena acción, ¿sí? Bueno, ahí termina la anécdota. ¿Qué les pareció? ¿Buena, mala, interesante, eh, irrelevante? Seguramente a más de uno y con justa razón les habrá parecido una pérdida de tiempo, innecesaria. El problema es que es totalmente irrelevante, ¿sí? Entonces, ¿por qué contamos esta anécdota si no lleva a ningún lado? ¿Nos proporciona algún aprendizaje sobre algo? No, la verdad que mucho no. Bueno, esto viene a relación con el tema que vamos a tratar hoy, que se llama El lado oscuro de lo narrable. Es un texto de Neil Norrick, lo voy a presentar para que lo vean. Este es el texto que se los voy a compartir. The Dark Side of Tellability, traducido como el lado oscuro de lo narrable, haciendo una referencia al lado oscuro de Star Wars, ¿no? ¿A qué se refiere el lado oscuro de lo narrable? Bueno, precisamente hay ciertas anécdotas que pueden atravesar un límite en el cual no sean dignas de contarse. Y esto es lo que está pasando con la primera anécdota que yo les compartí. La primera anécdota no alcanza lo que Norrick llama el límite inferior de lo narrable, ¿sí? Para presentar algo que sea atractivo ante una audiencia, tiene que presentar o humor, o innovación, o un evento extraordinario que sea digno de narrarse, que salga de la cotidianidad. Y eso es lo que falló en mi anécdota. No tenía nada de especial. Simplemente alguien que se olvidó una tarjeta, por eso no despertó. Es muy probable que ante ustedes no les haya despertado ningún interés esta anécdota, ¿sí? La anécdota en realidad es ficticia, la acabo de inventar y era la historia de simplemente contar algo que no llevara a ningún lado y que no contara ningún evento demasiado grande. Entonces, uno a veces para contar algo y poder destacar dentro de un grupo intenta a través de lo narrable conformar su identidad como narrador. Y es por eso que a veces puede sacrificar un poco la veracidad de lo que narra en pos de quedar bien y agradar por medio de una narración para impresionar a algún grupo, ¿sí? Lo que dice Norrick es que dentro de una anécdota, si es narrable, tiene dos límites. El límite inferior, que tiene que ver con la anécdota tiene que presentar algún evento anecdótico que sea relevante, algo nuevo, algo extraordinario, algo que salga de la normalidad, ¿sí? De la cotidianidad, para despertar el interés de los interlocutores. En esto es lo que probablemente falló la primera anécdota. Pero a la vez, si yo la quiero hacer demasiado espectacular o demasiado relevante, se puede también perder la verosimilitud. Entonces hay una pugna entre la credibilidad que le da la verosimilitud del relato y fortalecerse como autoridad dentro de lo narrable, es decir, que el narrador determine su autoridad y su personalidad. Una vez se suele agregarle sus condimentos. ¿Y qué puede pasar? Que uno exceda también el límite superior, ¿sí? El límite superior de lo narrable es cuando ya se pasa a lo vulgar, a lo grosero, algo que tenga elementos escatológicos, algo que tenga insultos o cosas que puedan resultar obscenas a los otros. En ese caso también va a haber una sanción social y la anécdota puede dejar de ser narrable. Es decir, que por su eh, extrañabilidad, por su poca relevancia, una anécdota puede ser castigada socialmente,
¿sí? Puede tener un castigo social si no se cumple el límite inferior, que es que la gente, bueno, esta anécdota no me lleva a ningún lado, con esto voy a tratar de no hablar más, y termino siendo excluido del grupo. A la larga, en otras anécdotas seguramente no me van a preguntar mi opinión, no van a volver a pedir que cuente una anécdota. Y también puede pasar lo otro, que por demasiado grosero, demasiado escatológico, demasiado obsceno, también tengo una sanción social que no, esto no da para contarlo acá. Siempre dependiendo de con qué participantes estoy y en qué entorno estoy rodeado. ¿Sí? La misma anécdota que puede hacer que en un grupo sea excluido, en otro puede hacer que sea aceptado porque tenga un grado de confiabilidad o cercanía mayor. ¿Sí? Entonces, Norrick lo que plantea son dos límites de lo narrable. El límite inferior, que tiene que ver con precisamente lo que comentamos, elementos que sobresalgan un poco de lo cotidiano, de lo normal, elementos que sean extraordinarios, pero que tampoco sea el punto de llevar al obsceno o grosero, que sería irrumpir el límite superior. Sin embargo, los participantes siempre buscan tratar de negociar, sobre todo el límite superior. Tenemos un caso acá, el primer análisis de lo narrable, que es el que se titula La broma de Harvard, que precisamente cuenta de una familia que está contando un chico una experiencia que no la llega a contar, no sabemos cuál es, frente a sus padres. ¿Sí? Dice, bueno, ahora les voy a contar una broma de Harvard que le ocurrió en la universidad, que aparentemente tiene que ver con algo, con algún componente sexual, y que la hermana que conoce esa anécdota lo censura y le dice, no, che, eso no da para contar acá, le dice, no es para contarlo acá. Y él le dice, intentando negociar ese límite, dice, no, pero esta anécdota es diferente, es una buena joda, y después la termina contando, ¿no? Es una broma sucia, le dice la hermana para intentar censurarlo. Bueno, acá se ve esa pugna por intentar negociar este límite superior de lo narrable. Ver, a veces con el humor, es un buen modo para tratar de romper y entrar a temas que suenan tabú, sobre todo en un entorno familiar, porque estaban hablando con los padres, ¿no? La misma anécdota podría ser tranquilamente haber sido aceptada correctamente dentro de un entorno de amigos con confianza. ¿Sí? Entonces siempre tengamos en cuenta la relación, el escenario y la relación siempre con los participantes y el escenario donde estamos inmersos, ¿no? También. La segunda anécdota es la del baño nocturno. Vemos una chica que tiene un concepto que por ahí le parece una anécdota perfectamente contable, que es narrable. Sin embargo, después se da cuenta que esta anécdota no le está contando solamente, sino que esta anécdota está siendo grabada. Entonces dice, bueno, tal vez esta anécdota era para contar, pero para ser narrada es mucho. Intenta retrotraerse, se da cuenta que le da vergüenza. Entonces empieza contando y dice, bueno, en un momento, como se da cuenta que por ahí se le va la mano, y dice, no creo que pueda ser parte de nada que te interese esto. Neil Norrick, que le hace la entrevista, la incita a contar y todo, y le dice, bueno, son anécdotas graciosas que sucedieron cuando estaba bañándose mis hermanos, uno terminó orinando la espalda del otro, ¿no? Lo que le chocaba de contar era eso, por ahí con un amigo no hubiera tenido problema, pero al darse cuenta que era algo grabado, intentó mitigarlo diciendo, bueno, son cosas que pasan de chicos, seguramente esto no es nada que te interese, intentó despegarse de ese papel, estableciendo una doble personalidad. Por un lado, una doble identidad, una identidad dual, dice Norrick. Por un lado, como parte de la familia, una familia con valores elevados, y por el otro también como una persona que registra la incomodidad que puede producir ese hecho. Hay una tercera anécdota que se llama Novia, que se narra un episodio bastante vulgar ligado a la sexualidad, en el que, fíjense cómo decide abordarlo el narrador. El narrador utiliza textual, cito, a quienes yo estaba exponiendo el pene de mi hermano. Fíjense que no es una forma de contarlo frente a amigos, ¿no? Utilizar la palabra pene, utilizar la palabra exponer, está como queriendo decir que, bueno, este tema como es más tabú, es más escatológico, más ligado a lo sexual, merece ser tratado de otra manera, merece ser tratado en términos más apropiados, en términos más neutrales, ¿sí? Por eso la utilización de esos vocablos cuando tranquilamente en una anécdota entre amigos podría haber utilizado otros sinónimos en vez de la palabra pene o en vez del verbo exponer, ¿sí? Por lo tanto, algunas conclusiones para ir cerrando
Dice Norric, oyentes y narradores recuerdan su incomodidad con las historias que son impropias, ¿sí? O sea, cuando una anécdota rompe ese límite superior, puede ser socialmente castigada, ¿sí? Puede ser que te diga, che, eso no es para contar acá, o que las personas se pongan incómodas, se sienten incómodas, empiecen a mirar para otro lado, empiecen a mirarse entre ellos, sonrojarse, sentir vergüenza, ¿sí? Eh, esa sanción social es mucho más inmediata, ¿sí? Que si alguien rompe el límite inferior, como la anécdota que yo conté. La anécdota que yo conté, nadie me va a interrumpir y decirme, para eso no es para contar acá, porque no tiene nada grave. Peca de exactamente lo contrario, nada interesante. Entonces la sanción social, si se rompe, si no se alcanza el límite inferior de lo narrable, termina siendo, bueno, a este no le hablemos más, o no le pidamos más anécdota, la próxima contamos entre nosotros. Uno puede ver los efectos de esa sanción precisamente más a la larga, no es tan inmediato. La sanción social, si alguien se desubica con algo que da muy grosero, es inmediata, ¿sí? Eh, Sin embargo, a veces las personas y el grupo permite un exceso de confianza, puede ir negociando este límite superior. Entonces, a veces con algunas risas incómodas o algún comentario se puede intentar permitir cruzar ese umbral del límite superior y, bueno, poner una narración un poquito más picante, un poquito más con insultos, un poquito más obscena, un poquito con límites sexuales difusos, como invitando al orador a continuar con esa anécdota. Entonces siempre se puede negociar entre narrador y los narratarios. Por otro lado, los narradores no solo construyen identidad atendiendo al límite inferior de lo narrable, sino también precisamente construir identidad atendiendo al límite superior, ¿sí? Si yo logro contar una anécdota rompiendo ese límite superior, logrando negociar y que esa anécdota sea aceptada, seguramente se va a generar más intimidad en el grupo, ¿sí? O sea que si yo logro introducir una anécdota que tenga componentes sexuales o componentes que resulten groseros o insultos y logro que sea negociado ese límite y que sea aceptado por los oyentes, seguramente se va a profundizar el vínculo de intimidad entre los participantes. Por eso también se está delimitando la identidad del narrador, ¿sí? Esto que contamos, que el narrador a veces puede vincular ese episodio con otros o contar alguna anécdota que resulte más personal o íntima, ¿sí? Eh, por lo tanto, las narrativas seguras son indispensables para la constitución como miembro de un grupo, pero la historia transgresora también profundiza la relación de un narrador con el grupo y permite delinear sus identidades particulares, dice Norric. Bueno, esto simplemente no hay mucho más que aclarar. En la clase por Zoom vamos a ir contando diferentes anécdotas y van a ver cómo una anécdota que se mantenga dentro de los dos límites va a resultar mucho más interesante, como la segunda anécdota que les voy a contar en Zoom, para que no sea tan extenso el video, y que inclusive puede llegar a volver a pedirse una anécdota. Una anécdota si es interesante, si es narrativamente aceptada, si se ubica bien dentro de los dos límites, puede prescindir de su originalidad. Es decir, que en otro contexto pasa un mes y ustedes me pueden volver a pedir que cuente esa anécdota, aunque ya la conozcan, porque le genera bromas, le genera humor o incluye la participación de algún miembro del grupo. Una anécdota puede volver a pedirse para ser contada nuevamente, ¿sí? Bueno, con esto nos despedimos y después charlaremos en la clase de Zoom personal. Nos vemos.